Bienvenidos a Contracorriente por Rompeviento Televisión por Internet. Soy Luis Hernández Navarro y hoy está con nosotros el doctor Sebastián Rivera Amir. Él es historiador, un gran conocedor de las migraciones de revolucionarios latinoamericanos a México, de la prensa de izquierda en la década de los 30, 40, 50. Autor de libros tan relevantes y tan interesantes como Militantes de la Izquierda Latinoamericana en México, 1920, 1924, y su último libro, Edición y Comunismo. Sebastián, muchas gracias por estar con nosotros para platicar de un tema que tú conoces tan bien como chileno y ya casi como mexicano también, que es el triunfo de Salvador Allende y la Unidad Popular hace 50 años. Muchas gracias, Luis, por invitarme a conversar sobre este tan interesante tema, tan acuciante, creo yo, hoy en día. Pasaron ya 50 años de ese triunfo. ¿Por qué rememorarlo hoy en día? Dice para lo que está pasando en Chile, en México, en América Latina. Sí, hace poco hicimos un seminario y precisamente nos preguntamos por qué era necesario conversar sobre este tema, que es un tema que de alguna manera ha sido tocado y reiteradamente. O sea, y una de las respuestas que encontrábamos era precisamente problematizar la vigencia de Salvador Allende. Yo creo que hay que empezar a hablar en plural, las vigencias de Salvador Allende, que son distintas, que son diversas, y que hoy día en particular nos llevan a tratar de recuperar un poco el proyecto, un poco sobre todo cómo se construyó, cómo se llegó a ese momento de unidad dentro de la izquierda chilena. Hoy día enfrentamos en Chile un proceso constituyente en el cual muy probablemente se comienza a escribir una nueva constitución a partir de octubre, o a partir de, digamos, en octubre es el plebiscito, y entonces conocer cómo se llegó a la unidad popular puede abrirnos puertas para esta izquierda tan fragmentada que vemos en Chile, que está dividida en no sé cuántos, pero podrían ser varias decenas incluso de partidos políticos que están más preocupados, digamos, de ponerse y de autodefinirse y de autodiferenciarse del otro, que en realidad de buscar lazos y puentes que puedan de alguna manera construir unidad. Por eso la importancia en este momento nos parecía algo vital, reflexionar sobre ese proceso. El triunfo de Salvador Allende crea grandes expectativas continentales, también internacionales. De hecho, el comunismo italiano reflexiona sobre una vía de transición pacífica al socialismo precisamente a partir del triunfo de Salvador Allende, o no solamente sobre esa base, pero sí inspirado mucho en esa base. Su derrota, o su derrota en el sentido de que fue derrocado por un golpe de Estado, replantea esas expectativas,
¿Tú qué dirías? Yo creo que es interesante, pero uno de los elementos que nosotros tratamos de hacer cuando iniciamos estas convocatorias a reflexionar y todo eso, fue precisamente evitar la profundización en la derrota del proyecto. Queríamos, al revés, queríamos recordar precisamente la fiesta que hubo. Frank Godichaux en el seminario decía que esto habían sido 3 años, 1000 días de fiesta en Chile, en el cual la gente estaba muy feliz, muy contenta de construir una opción diferente. Entonces, cuando nosotros empezamos a reflexionar, empezamos a plantearnos, también nos basamos mucho en eso, mucho en la idea de que de alguna manera el golpe lo que hace es anular un poco historiográficamente o el conocimiento o esta memoria respecto a lo que pasó durante este gobierno de Allende. Sus proyectos de Internet, de una forma de Internet muy propia, sus planes para los campesinos, sus primeras 40 medidas que hoy día están siendo muy recordadas, todos estos elementos que se fueron haciendo a lo largo de su gobierno, fueron anulados por la derrota y por la discusión más política que de alguna manera transformaba a Allende en una especie de héroe, de mártir, y que él es muy claro, cuando él llega a la presidencia en su discurso el 4 de septiembre, él dice, yo soy una persona que puede cometer errores, que puede ser tan humano como cualquiera de los otros, y en realidad lo que importa es cómo se ha ido construyendo este proceso a lo largo de todo el siglo XX. Me parece que también incluso esas discusiones que se dan post-73, de alguna manera no retoman esta idea de que Allende llega al gobierno porque en 1910, 1912 comenzó a construirse un proyecto político con unas características muy particulares que tenía que ver, por un lado, con los movimientos sociales asumiendo lo electoral como parte de su lucha. O sea, no es que Allende llegara de repente y dijera, ah, bueno, es que vamos a construir un proceso revolucionario democrático. No, ese era un camino que ya tenía, cuando llega Allende al poder, tenía al menos unos 60 años, quizás un poquito más, un poquito menos, va a depender de qué sujeto social estemos hablando, pero ese proyecto ya tiene una buena cantidad de experiencia, una buena cantidad de procesos de ganar y de retroceder, flujos y contraflujos que nos explican esta llegada. Sobre eso queríamos basar nuestra exploración. Déjame referirme a dos imágenes. Por un lado, un revolucionario argentino, Che Guevara, médico, que toma el camino de las armas para llegar al socialismo. Por otro lado, otro revolucionario chileno, Salvador Allende, también médico. Dos médicos en dos proyectos de transformación que algunos quisieran ver como contrapuestos, pero que en los hechos tenían enormes vasos comunicantes. Había una diferencia sustantiva entre esos dos médicos revolucionarios. Claro que había diferencias, y yo creo que lo que tratamos de hacer fue precisamente explorar esas diferencias. Ahora, eso no significa reconocer las diferencias y los matices, no significa necesariamente decir que eran caminos opuestos. Yo creo que eso también las personas que han hecho investigación, que han profundizado en las experiencias, tal vez se han ido un poco con la finta y han tratado de plantear como si fueran procesos que no dialogaran. Y al contrario, uno puede ver en la presencia de Allende en Bolivia, el 67, un poco yendo a buscar a los compañeros del Che, o en la presencia de Fidel en Chile, dialogando con el proyecto de la Unidad Popular, cómo eran caminos que de alguna manera, si bien diferentes, tenían muchos puntos de encuentro. Creo que uno de los elementos que se discutió mucho en el seminario fue precisamente esta lógica de cómo percibimos el proyecto de Allende como un proyecto revolucionario, dentro de este contexto. Y esas son las características que tiene. Es un proyecto revolucionario con un proceso histórico construido detrás que le permite de alguna manera plantear cosas que van a cambiar de raíz las formas de enfrentar las situaciones, enfrentar los problemas, enfrentar el capitalismo
en ese momento realmente existente. Creo que ese es uno de los elementos, estos puentes, estos diálogos, la idea de que, yo sé que está detrás, digamos, esta idea de que finalmente Allende era un reformista frente a un Che Guevara que era revolucionario. Y más bien cuando uno explora el proceso, se da dando cuenta de que los dos son tan revolucionarios, claro, los dos construyen de una forma distinta, pero el objetivo final de modificar de raíz la explotación, las formas el poder de las oligarquías, todo lo que enfrenta a Latinoamérica en ese contexto, es bastante revolucionario en ambos procesos. Sebastián, ¿tú ves en la experiencia chilena de la Unidad Popular un antecedente a eso que después en América Latina se le ha llamado el socialismo del siglo XXI? Las experiencias de Chávez, de Evo Morales en Bolivia, de Correa en Ecuador, o retomando, digamos, algunos de sus elementos, ¿ves más bien una ruptura que continuidad? Yo creo que hay mucha continuidad en algunos gobiernos, en algunos en particular. Creo que Chávez tuvo una conciencia muy clara de la experiencia chilena, de una experiencia chilena que electoralmente nunca fue mayoritaria, si bien alcanzó quizás en un grado, su punto más alto, cerca del 44-46% del electorado, nunca tuvo los márgenes que llegó a tener Chávez. Y eso es muy importante, creo yo, para estas experiencias que se dieron en América Latina, que la forma de construir finalmente estos proyectos tenía que también tener este peso electoral que resultó bastante incómodo, esta no mayoría, digamos, de Allende resultó bastante incómoda. Lo obligó, por ejemplo, antes de asumir el gobierno, a negociar unas cláusulas con la democracia cristiana que le llamaban de alguna manera de la defensa, del respeto a la Constitución. Entonces lo atrapó en ciertas negociaciones que yo creo que los gobiernos posteriores han sido bastante claros en saber que con ciertas mayorías se pueden hacer ciertas cosas y con otras mayorías relativas es mucho más difícil. Sebastián, ¿tú ves actualidad en el pensamiento y en la obra de Salvador Allende para los procesos de transformación en América Latina, o son más bien como una referencia histórica importante, relevante, pero que no aportan más elementos para la construcción de una estrategia de construcción del socialismo? Yo creo que las murallas de Chile fueron bastante sabias a partir de octubre del año pasado. Y tú podías ver en todas las murallas la figura de Allende. Muy pocos políticos realmente fueron reivindicados. Yo creo que dos o tres a lo mejor fueron retomados en estas movilizaciones. Y Allende fue uno de ellos. Y no solo su imagen, sino que además sus consignas. Por ejemplo, esta idea que tenía Allende en su propia campaña, que no se trataba de elegir un presidente, sino que era Chile el que iba a hacer todos los cambios necesarios. Eso creo que ha calado muy profundo en el proyecto, en los proyectos actuales chilenos. Ahora, y en todos ámbitos. Ahora, yo creo que eso no significa que uno tenga que ser condescendiente con el proyecto. El proyecto, si bien podemos retomar muchísimas cosas que hoy día son muy actuales, desde el antiimperialismo que necesitamos construir, desde los procesos de ampliación de la democracia, pero también hay faltantes en el proyecto de Allende. Hay un faltante que hoy día ha sido retomado bastante angustiosamente, digamos, por el mundo mapuche. Hay una relación bien ambivalente del gobierno. Bueno, esto ha sido discutido, digamos, hay que matizarlo también, pero una relación bien ambivalente con el mundo mapuche, por ejemplo, de generar un proyecto campesino, pero no reconocer de cierta forma, de manera profunda, la nacionalidad del mundo mapuche. También su relación con el mundo de los feminismos, también es bien complicada como proyecto. Creo que, ahora, eso no significa que haya que deshacerse, digamos, de eso, sino que lo que nosotros queríamos hacer y lo que nos llamaba la atención, sobre todo como la asamblea de chilenos y chilenas movilizados acá en México,
que surge a partir de octubre, era precisamente complejizar esa situación, retomarla y decir, bueno, aquí estamos, aquí lo vamos a discutir y aquí podemos comenzar a profundizar. Creo que Allende, el proyecto en general de la Unidad Popular, entrega las herramientas precisamente para profundizar sobre estas temáticas múltiples, diversas. Esta idea que tiene Allende de la defensa de la diversidad, por ejemplo, es muy interesante y es muy actual. Creo que ahí hay un tema que nos invita a la reflexión, nos invita a la construcción también de alternativas. Sebastián, tú conoces bien la historia de México. Eh, Puedes ver muy claramente que el cardenismo es una corriente político-social que se mantuvo vigente mucho después de que el presidente Lázaro Cárdenas dejó la presidencia. Sigue siendo una fuerza arraigada popularmente en ciertas regiones del país. Podemos hablar del allendismo en los mismos términos como de un proyecto político-social que encarnó en algunos actores populares en algunas regiones y mantiene su vigencia hoy en día? Es interesante el parangón. Yo creo que uno lo encuentra, digamos, en las revistas, en la literatura de los años 70 mexicana, incluso de hacer esta comparación de Cárdenas de Allende como el Cárdenas mexicano. Yo creo que ahí hay que hacer bastantes matices, sobre todo porque en Chile tenemos que el partido de Allende, el Partido Socialista, es un partido que va a gobernar después del retorno de la democracia y va a generar una historiografía bastante compleja del allendismo. Es un partido allendista sin Allende. Y tal vez eso sí sería interesante, como hay en México un prismo cardenista sin Cárdenas. La situación distinta es que finalmente Cárdenas sí está vivo y su hijo va a representar una parte importante de la historia de México. Mientras que en Chile ese legado material, digamos, el legado, esa herencia en términos de hijos, en términos de proyectos, está bastante diluida en esta concertación, en este Partido Socialista bastante mucho más neoliberal y que apuesta finalmente hoy en día por la construcción de un modelo capitalista atemperado, digamos. Entonces ahí hay como situaciones que habría que empezar a matizar y a sopesar las diferencias. Ahora, si uno pudiera decir que Cárdenas es el gran presidente mexicano del siglo XX, el que tiene un impacto social de manera más profunda, Allende es muy, muy similar en ese sentido. Sebastián, tú has investigado con mucho detalle los exilios latinoamericanos en México, los militantes que pasaron por acá, lo que han hecho en distintas épocas. Estás concentrado en algunas, pero tienes esta visión panorámica. El exilio chileno en México hizo política, dejó semilla. Es muy claro, por ejemplo, que la gente del movimiento de izquierda revolucionaria militó aquí, reclutó mexicanos para el proceso, pero tú dirías que sucedió lo mismo con el conjunto del allendismo, o más bien se volvieron parte de las instituciones académicas y en donde trabajaron muchos de ellos. Yo, y en eso, viendo como la experiencia del siglo XX, es complicado decirlo porque a veces suena como si uno quisiera decir otra cosa, pero en realidad viendo la experiencia del siglo XX, de los exilios, y uno empieza a ver el exilio de distintos, no sé, el exilio nicaragüense asociado a Sandino, el exilio cubano asociado a Julio Antonio Mella, el exilio venezolano asociado a Salvador de la Plaza. Estoy diciendo los nombres un poco para que nos hagamos la referencia historiográfica. En general son exilios que no logran el éxito del exilio chileno. El exilio chileno se organiza en el exterior y
cuando regresa la democracia, la gran mayoría de los dirigentes de este exilio van a transformarse en dirigentes del país a partir del 90. Y eso introduce una forma muy distinta de evaluar el exilio, creo yo, porque finalmente este éxito involucra, claro, involucra una cantidad enorme de otros fracasos en otros términos, digamos. El éxito es político, fundamentalmente, en 1990, de hacerse cargo del país. Pero eso significa que siguieron militando, que siguieron organizándose, que siguieron intentando tender puentes hacia las sociedades en las cuales todos estos exiliados estaban, no solo México, sino que Cuba, Suecia, que es un lugar bastante importante, Francia, España, y entonces en todos estos países desarrollaron un activismo bastante, todos los sectores, y quizás dentro de ese exilio hay sectores que se aislaron, digamos que se desvincularon de ese proceso y son precisamente los que uno puede encontrar como quienes no se sumaron al carro de la victoria y al reformismo que va a tener ese exilio después del 90. Creo que es interesante ver esta particularidad del exilio chileno. Uno encuentra, por ejemplo, organizaciones de recepción del exilio en Chile a partir del 80 y tanto, 83, 84, si no me equivoco. Mientras que, por ejemplo, si uno lo compara con el caso argentino, la construcción del exiliado como como víctima, como alguien que fue, que fue obligado a salir y que en ese sentido sufre, es incluso posterior al 80 y tantos que vuelve la democracia en Argentina. Recién se empieza a ver en los 2000 la idea del exiliado como una figura importante, mientras que en Chile ya la figura del exiliado como un actor relevante, que está en el extranjero, que está ausente, pero que es un actor relevante, es muy temprana. También, bueno, ahí hay un proceso también de internacionalización de la represión llevada a cabo por Pinochet, que hizo que estar afuera significara y involucrara también un riesgo muy alto de ser probablemente perseguido también por las oleadas represivas del gobierno. ¿Tú tendrías algún balance muy breve, abuelo de pájaro, del impacto del exilio chileno en México, en el mundo de las ciencias sociales, en el mundo de la ingeniería, en el mundo de la política? Cada uno, acaba de aparecer un libro del CIALC, del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, en el cual se recupera la historia de la Casa de Chile, que es donde se agruparon a todos estos chilenos. Y el impacto, finalmente, en el mundo académico es un impacto gigantesco, en términos de fundación de instituciones, por ejemplo, los chilenos que tenían una buena formación, este grupo que tenía buena formación, se incorporan en el CIDE, en el Colegio de México, en Flaxo, en la UAM, que es un proyecto que se estaba creando precisamente en ese contexto 74, 75, también se incorporan a trabajar ahí. Entonces, el impacto va a ser bastante fuerte. En términos políticos, coyunturales, yo creo que ahí habría que esperar. Yo creo que los chilenos fueron bastante sabios en mantenerse, si bien participando, mantener una distancia para no intervenir dentro del proceso, de los procesos mexicanos. Creo que ahí fueron bastante, bueno, la amenaza del 33 constitucional siempre ha pesado sobre los exiliados y también los chilenos que fueron hábiles, digamos, en su manejo. Ahora, Una, sí, yo he conversado en particular con otros chilenos, digamos, con no los que uno se encuentra en el mundo académico. Por ejemplo, me ha tocado conversar con chilenos que fueron campesinos que llegaron a México, y la visión que ellos tienen es bastante distinta respecto a la relación del gobierno mexicano, a la reacción de la sociedad mexicana. Por ejemplo, los campesinos no se quedaron viviendo cerca del UNAM, porque no eran académicos. Entonces sí, ellos se fueron a regiones, se fueron a las provincias, se fueron, por ejemplo, a Michoacán, se fueron a
a Guadalajara, a los lugares más donde podían seguir siendo campesinos. Y ahí algunos de ellos que yo he conocido se vincularon a los procesos locales y fueron bastante incómodos durante mucho tiempo para las autoridades mexicanas, que se encargaron, como lo hacían con todo el resto de los militantes, de seguirlos, de presionarlos. De la Dirección Federal de Seguridad estuvo al tanto de sus acciones. No hay ahí un cuento, no hay un cuento de rosas, digamos, respecto a estos militantes. Tienen en 2 minutos, tengo que escoger entonces la última pregunta, ya no voy a hacer la que iba a hacer. Sebastián, para un joven que quiere saber quién fue Salvador Allende, cuál fue el proceso de unidad popular, ¿qué lecturas recomendarías? ¿Qué películas le sugerirías que vieran? Yo le sugeriría primero acercarse a los textos de Salvador Allende, a los textos a sus discursos, por ejemplo, los textos que él escribió son bastante interesantes y uno puede ahí encontrar muchas cosas que nos van refiriendo hoy día a nuestros propios problemas. Y lo segundo, yo creo que hoy día encontramos que eso es muy interesante, una amplitud a partir del 30 aniversario, por ahí por el 2003, del 30 aniversario del golpe, se comenzó a producir una avalancha gigantesca de textos que están analizando distintas facetas, distintas formas que hizo la Unidad Popular. Creo que ahí, por ejemplo, los textos de Julio Pinto son muy interesantes, abren, y en relación con México, si se tratara de alguien mexicano que quiera conocer esta relación, yo creo que el texto que coordina Francisco Zapata, que se llama Frágiles Suturas, es un texto muy importante para comenzar a profundizar sobre esta relación entre Chile y México, en términos de lo que significó la unidad popular, no en términos de lo que significa el exilio propiamente tal, sino que a mí me importa mucho más eso, me importa mucho más que finalmente México tiene una relación muy importante con el gobierno de la Unidad Popular. Creo que Frágiles Suturas, por ejemplo, es un buen texto para empezar a analizar eso. Hay muchos otros. ¿Allende vive? Allende vive en las calles, vive en el proyecto, y tal vez viva en la nueva constitución chilena. Yo creo que eso va a ser muy importante en este proceso que se comienza a abrir en Chile. Sebastián, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy en A Contracorriente y ilustrarnos sobre un proceso apasionante. Muchas gracias por la invitación. Siempre es muy interesante hablar sobre Allende. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy aquí en A Contracorriente. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Rompeviento Televisión por Internet. No se lo pierdan. Hasta la próxima.